Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Esperamos 2, 3 minutitos, ¿verdad? Sí, sí, doctor, por favor. Bueno, iniciamos. Sí, doctor.
Bien, como ya leyeron ustedes, nos toca revisar enfermedad de Hodgkin. Esta es una enfermedad neoplásica que afecta a los ganglios linfáticos y además de los ganglios linfáticos, a los otros órganos extramedulares y que tienen que ver con el tejido hematopoyético. Por eso también pueden verse involucrados hígado, vaso, fundamentalmente. Se va a caracterizar por una proliferación de linfocitos B y que se ubican en el centro germinal del ganglio. Además de esta proliferación de estos linfocitos neoplásicos, al sitio donde están las células tumorales acuden todo tipo de células que tienen una función inflamatoria, células leucocíticas con función inflamatoria. Siempre se ha mencionado que la célula de Reed-Steinberg es la patognomónica de esta enfermedad. Aquí estamos viendo dos figuras microscópicas. En la superior podemos ver casi lateral derecho, la punta de flecha está señalando una célula binucleada grande que forma un halo blanquecino a su alrededor. Aquí arriba tenemos otra célula. Esta es una célula grande, pero un solo núcleo, y aquí tenemos otra. Y aquí abajo están unos cortes de los clásicos, donde se ven las células multinucleadas y células gigantes. Estas son las células características de la enfermedad de Hodgkin, pero no siempre se van a encontrar de tal manera que tampoco va a ser una característica indispensable. Pero sí vamos a recordar entonces de que es una enfermedad neoplástica de las células B, surge del centro germinal y alrededor de estas células aparentemente patognomónicas vamos a tener un montón de células inflamatorias alrededor. Y eso nos va a permitir hacer una clasificación que más adelantito lo vamos a revisar. A nivel epidemiológico, esta enfermedad de Hodgkin constituye un tercio de todos los linfomas. Afecta por igual a ambos géneros y por grupo de edad podemos ver dos picos. Uno entre los 15 y 30 años y el segundo alrededor y mayores de 50 años. La literatura siempre menciona que es rarísimo verlo en la etapa pediátrica. Sin embargo, en nuestro estado llegó a representar una tercera causa en menores de 5 años de edad. Esto es algo que nada más aparentemente se ha visto aquí en el estado de Oaxaca. En un principio se consideró que esta era una enfermedad que afectaba a la población socioeconómica pudiente y blancos. Sin embargo, hoy en día esto ya no es así. Afecta a todas las clases sociales, todos los estratos, todos los colores. Y lo que sí persiste es de que esta es una enfermedad que tiene una clara relación la infección con el virus del Epstein-Barr. En todas las células tumorales, cuando les hacen estudio de biología molecular, encuentran información de este virus en las células neoplásicas. No hay un patrón de herencia, pero sin embargo sí puede haber casos familiares en donde
Algunos por esa razón hipotetizan que sí pudiera tener un fondo de transmisión genética, pero la conclusión hoy día todavía no hay esa tal confirmación. Tenemos dos grupos de enfermedad de Hodgkin. Voy a señalar primero la forma clásica y la otra es la predominio linfocítico nodular. Siguiendo con la etiopatogenia, aparte de la infección viral por el virus Epstein-Barr, toda condición clínica que conlleve inmunosupresión va a predisponer a estas lesiones. Asimismo, algunas alteraciones genéticas muy específicas como las aneuploidías y ganancias cromosómicas recurrentes van a ser factores que predisponen a su desarrollo. Aquí en esta tabla están combinadas las dos formas que les acabo de mencionar, la del predominio linfocítico y la variante clásica. Vamos a empezar a explicarla. Esta es la clasificación actual de la enfermedad de Hodgkin de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Entonces aquí tenemos en la primera columna donde se refiere histología e inmunofenotipo. En primer lugar se mencionan a la variante de predominio linfocítico nodular. Como van a notar ustedes, también se utiliza el inmunofenotipo para diferenciar este predominio linfocítico nodular de la variante clásica que está aquí abajo. Pero veamos qué define al predominio linfocítico. Lo define el CD20 positivo, CD79 positivo. Y en algún momento ya vimos que esos dos marcadores son del linaje B. También está marcando aquí CD45 positivo, que es un antígeno panmieloide. Es CD30 negativo, CD15 negativo y CD3 negativo. Noten que estas 6 características forzosamente se tienen que marcar a todo paciente con enfermedad de Hodgkin para que nos permita ubicarlo como predominio linfocítico. Y aquí tenemos la forma clásica. Aquí por el contrario, por ejemplo, va a ser CD30 positivo, CD15 positivo, más los 3 marcadores que nos asignan el linaje B, que es el CD20, CD79. Y van a tener el CD45 y el CD3 negativo. Entonces, básicamente, lo que lo va a diferenciar entonces va a ser el CD30 y el CD15. ¿Qué importancia, qué importancia tiene establecer esta diferenciación entre un grupo y otro? Es el pronóstico. Si el predominio linfocítico se establece el diagnóstico en etapas tempranas de la enfermedad, va a implicar un buen pronóstico. Sin embargo, si va a ser en etapas avanzadas, el pronóstico va a ser malo. En cambio, en el linfoma de Hodgkin clásico, esta es una enfermedad de todas las oncológicas, la más benevolente. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de tener etapas avanzadas, tienen una alta posibilidad de curación. Y esa alta posibilidad se acerca a un 95-100% de los casos. Entonces, como se dan cuenta, pues el hecho de tener un predominio linfocítico y etapa avanzada implica mal pronóstico. Y como habrán de suponer, este grupo va a requerir un esquema de tratamiento muy diferente. Afortunadamente, este predominio linfocítico nodular es poco frecuente. Aquí podemos ver que es alrededor del 5% contra el 95% de la variante clásica.
Y es lo único que vamos a señalar por el momento del predominio linfocítico. Vamos a centrarnos en ver las características de la variante clásica. Esta variante clásica que ya vimos es la más frecuente de la enfermedad de Hodgkin, el 95%, va a tener 4 tipos histológicos. Aquí tenemos el primero, el rico en linfocito. Dentro de este grupo de la variante clásica, representa el 5%, células de red stem va a tener muy escasas. ¿Qué características histológicas la va a diferenciar? Desde el nombre, rico en linfocitos, ya nos está indicando que donde están las células oncológicas, aun cuando sean escasas, alrededor va a haber una proliferación importante de linfocitos. Es una enfermedad que afecta alrededor de los 30 a 50 años y fundamentalmente se presenta por adenopatías en el cuello. La segunda variante histológica del tipo clásico es la esclerosis nodular. Es la más común, hasta el 70% de las ocasiones. Va a tener células de red Stenberg ocasionales. ¿Qué otras va a tener? Células lacunares. Y esto es lo que va a caracterizar al nombre, bandas de colágeno. Va a ser muy clásico, que va a ser al corte del ganglio, se va a ver cómo tiene un aspecto fibroso o cicatricial en el interior del ganglio linfático. Y esa característica cicatricial lo da precisamente estas bandas de colágeno. De ahí el nombre de esclerosis nodular. Y también es la variante histológica que está asociada hasta el 40% con la infección por virus Epstein-Barr. Afecta a una población más joven, entre 15 y 35 años, como pueden darse cuenta aquí. Además de afectar ganglios linfáticos, va a comprometer los ganglios que están en la cavidad mediastinal. Tenemos una tercera variante, la celularidad mixta. Acontece en el 20% de los casos, tiene un poco más de células de red Stenberg en su interior, y las células que infiltran alrededor de la célula neoplástica van a ser de todo tipo, como su nombre lo indica, van a ser celularidad mixta. Veremos neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, células plasmáticas, etc. Va a haber de todo tipo. Y esta está asociada hasta el 75% con el virus Epstein-Barr y afecta al grupo de edad de 35 y 45 años. Y las adenopatías pueden ser localizadas o pueden ser generalizadas. Como pueden darse cuenta, esta enfermedad tiende a ser más generalizada que las dos previas que estuvimos revisando. Y por último, tenemos a la depresión linfocítica. Es la más rara de todas las que integran la variante clásica y es la que también tiene más células de red Stenberg en su interior. Tiene pocos linfocitos y una fibrosis muy difusa, y también va a tener un comportamiento de provocar adenopatías generalizadas. Entonces aquí lo principal, el término, si uno dice es una infiltración que tiene exceso de linfocitos, puede parecerse al decir rico en linfocitos, o aquí en esta variante no clásica al decir predominio linfocítico. Pero para que se diferencie bien una de otra, el acuerdo internacional fue de que la variante no clásica precisamente debe usarse este término, predominio linfocítico. Y para la variante clásica, rico en linfocitos, para poder establecer a un tipo y al otro tipo. Entonces ya vimos que la esclerosis nodular es una de las más frecuentes
tiende a afectar a edades muy tempranas. El 70% de los casos son adolescentes. Y les comentaba yo que aquí en Oaxaca cerca del 30% podemos verlo en el grupo de edad de 5 años o menos. La enfermedad de Hodgkin siempre tiende a ser más ubicada por arriba del diafragma. Y por arriba del diafragma y ganglios linfáticos podemos tener en la cavidad mediastinal, en la axila, supraclavicular, cuello o la región submandibular. Bueno, esos son los sitios de predilección de esta enfermedad, esclerosis nodular. Cualquier región ganglionar arriba del diafragma. Esta es una enfermedad muy crónica, 6, 8, 10 meses. Hemos tenido pacientes que después de 2 años de haber iniciado su adenopatía llegan a la consulta. Da muy poca sintomatología. Aquí podemos ver esta imagen clínica que tiene un conglomerado ganglionar desde la región preauricular, toda la región cervical, y la región cervical tal vez ya la hayan leído en algún momento. Tenemos cervical superior, medio e inferior. Esas son las 3 cadenas ganglionares del cuello, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Tenemos en la región submandibular y en la región eh, supraclavicular. Entonces este niño tiene comprometida todas esas regiones. Si ustedes aprecian, hay una red venosa colateral que se inicia desde el cuello y se extiende a la pared anterior del tórax. Y aparte de ello, el paciente también se ve edematizado. Entonces, esta enfermedad, la esclerosis nodular, vuelvo a repetir, va a afectar ganglios por arriba del diafragma. Y como también aquí está en el interior, está el mediastino, así como vemos este crecimiento en cuello, se puede ver en esa cavidad virtual que es el mediastino y puede comprimir esófago, tráquea o los grandes vasos. Si el crecimiento es hacia adelante, estamos en mediastino, ¿no? Si el crecimiento es hacia adelante, va a comprimir el esófago y el paciente va a tener trastornos en la deglución o disfagia. Si comprime tráquea o vías aéreas superiores, el paciente va a tener síntomas respiratorios como una tos, tos seca, tos productiva, rebelde a todo tipo de tratamiento, hasta llegar incluso a cuadros de dificultad respiratoria. Pero como también ahí tenemos a los grandes vasos en la cavidad mediastinal, estos ganglios también lo pueden obstruir. Y esa obstrucción vascular es la que va a condicionar la aparición de esta red venosa colateral. Bueno, pues todas estas sintomatologías que ocurren por la compresión vascular y de vías aéreas van a integrar el síndrome de vena cava superior. Y esta es la condición clínica más grave en este tipo de pacientes. Van a llegar entonces con un cuadro de dificultad respiratoria o un cuadro de obstrucción vascular y nos vamos a dar cuenta porque están edematizadas la parte de la cara, cuello y la parte superior del tórax y la red venosa colateral. Todo paciente que tenga integrado el síndrome de vena cava superior, vamos a tener muchísimo cuidado cuando vamos a establecer el diagnóstico tomando una biopsia ganglionar. Para tomarle una biopsia ganglionar a este paciente, por ejemplo, que estamos viendo en la imagen clínica, se tiene que sedar y al sedarlo, toda la masa tumoral que está en la cavidad superior o en la anterior del mediastino, como el cuerpo se relaja con la analgesia, la sedación y la anestesia, va a acentuar más todavía la obstrucción vascular y de vías aéreas.
Estos pacientes salen intubados, salen graves, por eso la recomendación en que estos pacientes deben tomarse la biopsia en una posición semifold para evitar que el peso de esa masa ganglionar no comprima la vía respiratoria cuando se sometan a algún proceso anestésico. Ya vimos o ya señalé de que el cuadro clínico por lo general es asintomático. Aquí podemos ver en este cuello si hay una gran masa y como esta masa está creciendo hacia el exterior, por lo general puede pasar desapercibido y solamente el paciente va a tener visualmente una masa que le está creciendo con poca sintomatología. Pero a veces, como en el síndrome de vena cava superior, por la localización va a generar un cuadro de compresión de estructuras vitales, que en este caso ya señalé esófago, grandes vasos o la vía aérea. Pero sin embargo, aquí como síntomas sistémicos, y esto nada más se aplica para la enfermedad de Hodgkin, como síntomas sistémicos se van a considerar al menos tres datos clínicos. La primera es que el paciente presente una pérdida de peso que sea de 10 o más por ciento en un término de 6 meses. La otra va a ser la presencia de sudoración nocturna y el tercer punto va a ser fiebre, una fiebre que supere 38 grados centígrados y que aparentemente no sea una causa infecciosa. Entonces vuelvo a repetir, estos tres datos clínicos, pérdida de peso, fiebre y la sudoración nocturna, integran el síntoma sistémico de la enfermedad de Hodgkin. Y todo paciente que tenga este síntoma sistémico denota gravedad para esta enfermedad. Ya más adelante vamos a ver que cuando hacemos el sistema de estadificación y el paciente tiene síntoma sistémico, también se le llama síntomas B para diferenciarlo del paciente que está asintomático en estos tres datos clínicos. Ahí se le pone síntomas A de asintomático. Noten cómo el mediastino puede crecer tan grande. Aquí tenemos el diámetro parte del diámetro del tórax, de la silueta cardíaca, y a partir de aquí hacia arriba, todo es una masa mediastinal. Entonces ya podrán ustedes imaginar el cuadro obstructivo que puede generar este paciente en su interior. A la exploración física, lo importante que vamos a percibir es cuando palpemos el ganglio, puede ser único o pueden ser múltiples y pueden ser de diversos tamaños. Para hacer adenopatía, para llamarla adenopatía, y si está en cuello, debe tener un diámetro mayor de 1 pulgada. Si la adenopatía que palpamos está en la axila, o el ganglio que palpamos está en la axila y para llamarle adenopatía, debe tener una dimensión mayor de 1 centímetro. En la región poplitea, en la región inguinal o cualquier otro sitio donde podamos palpar ganglios y que estos ganglios sean palpables y midan más de 0,5 centímetros, entran con el término adenopatía. Entonces, si se dan cuenta, tenemos tres medidas para definir un crecimiento ganglionar, adenopatía: 0,5, 1 centímetro y 2 centímetros. Les comento que el ganglio
La adenopatía cervical es la más frecuente. Va a ser de aspecto indurado. Hagan de cuenta que estamos palpando una pelota de hule, de esas firmes. Van a ser móviles y no van a ser dolorosos. En la superficie, en la superficie de la piel que cubre ese ganglio, no debe haber proceso inflamatorio. No debe haber rubor, calor, dolor, etcétera. ¿Qué actitud vamos a asumir ante un paciente con adenopatía? Uno, primero pensar en un proceso infeccioso. Si la adenopatía es localizada, podemos incluso dar una prueba terapéutica con un antiinflamatorio y un antibiótico por una semana. Si en esa semana de prueba terapéutica esa supuesta o esa aparente adenopatía tiene cambios que tienden a la reducción de su volumen, posiblemente sea una enfermedad de tipo reactiva. Pero si por el contrario permanece igual o peor todavía aumentó de tamaño, ese ganglio tiene que ser biopsiado de manera inmediata. Y si pensamos en enfermedad de Hodgkin, la biopsia tiene que ser excisional. Una aspiración con aguja fina no es lo correcto. El cirujano tiene que extraer un ganglio completo, porque le va a interesar muchísimo al anatomopatólogo ver la estructura del ganglio. Bueno, entonces pues se tiene que hacer una biopsia excisional. Si se confirma a nivel histológico la enfermedad neoplástica, ese paciente tiene que someterse a un proceso de estudio para ver la extensión de la enfermedad. Hay que tomar estudios radiológicos de tórax, cavidad abdominal, cavidad pélvica, porque en todos esos sitios puede haber crecimiento ganglionar. Además de estudios de laboratorio, una biometría hemática completa. En ella vamos a encontrar por lo general una anemia normocítica normocrómica. El resto de componentes de la biometría no va a haber ninguna alteración. Otros estudios obligados va a ser la velocidad de sedimentación globular. Esta velocidad de sedimentación globular es un marcador tumoral de la enfermedad de Hodgkin. Siempre vamos a encontrar altos los valores de velocidad de sedimentación globular en la enfermedad de Hodgkin. Ya recordarán que este estudio reactante de fase aguda aumenta ante cualquier proceso infeccioso o inflamatorio. Pero aquí tenemos al paciente que tiene una patología ganglionar. Y si la BCG está alta, con toda probabilidad se trata de una enfermedad de Hodgkin. Como estos pacientes también tienen, ya vimos de que su célula principal neoplásica es linfocito B, por lo tanto no va a tener capacidad de formar adecuados niveles de anticuerpos, eso los hace inmunosuprimidos. Por lo tanto, también tienen ellos mucho riesgo de tener infecciones repetitivas. Entonces ya revisamos que el diagnóstico tiene que hacerse una biopsia ganglionar y se debe hacer un estudio histológico y el de inmunofenotipo o inmunohistoquímico. Ya vimos la importancia de la inmunohistoquímica para diferenciar la variante predominio linfocítico de la variante clásica. Como les comentaba hace un rato, no toda adenopatía o adenomegalia va a ser enfermedad de Hodgkin. En primer lugar, vamos a pensar en un problema infeccioso, como lo dice esta tabla.
También puede ser una reacción de hipersensibilidad, como ocurre en las enfermedades autoinmunes. A veces, algunas enfermedades endocrinas pueden hacer crecer los ganglios, como el hipertiroidismo o la insuficiencia suprarrenal. Pero también puede ser esa adenopatía secundario a una lesión metastásica de cualquier cáncer. Y tenemos otras enfermedades como la histiocytosis y las enfermedades de depósito. Y bueno, pues estamos revisando enfermedad de Hodgkin y esta es una enfermedad primaria del ganglio linfático. Por eso aquí también en el centro de la diapositiva estamos viendo el linfoma de Hodgkin y en otra clase veremos el linfoma no Hodgkin. Y por último, revisaremos también la enfermedad de células plasmáticas o macroglobulinemia. Una vez que se estableció el diagnóstico histológico y le hicimos los estudios de extensión y sobre todo los radiológicos, y lo radiológico puede ser desde una tomografía, resonancia magnética. Con todos esos estudios de extensión vamos a poder ya establecer la etapa de la enfermedad. Esta estadificación de Ann Arbor fue modificada en Coswell, de tal manera que cualquiera de los dos términos hace alusión a la clasificación, a la estadificación de la enfermedad de Hodgkin. Tenemos 4 etapas. En la primera etapa se señala que está infiltrada una sola región linfática o un órgano extralinfático. En la etapa 2 existen 2 o más regiones linfáticas, pero arriba del diafragma, o bien un órgano extralinfático más uno o más regiones linfáticas. Y en la etapa 3, que ya es una enfermedad avanzada, etapa 1 y etapa 2 siempre en cualquier enfermedad oncológica se consideran etapas tempranas. Etapa 3 y 4 ya son etapas avanzadas. Aquí en etapa 3 tenemos que la enfermedad ganglionar está tanto arriba como abajo del diafragma. Así sea un solo ganglio en el cuello y un solo ganglio en la cavidad del retroperitoneo, enfermos por esta enfermedad oncológica, y es etapa 3. Para fines de planear la radiación, que es una forma del tratamiento para esta enfermedad, a veces se tiene que señalar qué órganos o qué tejidos están involucrados en la etapa 3. Como ya se supone que en la etapa 3 tiene ganglios en la cavidad abdominal, tenemos que poner o ver si el vaso está infiltrado. Si el vaso está infiltrado, es etapa 3 y se le añade la S de spleen del vaso. O son tejidos extralinfáticos 3E o ambos ES. Y así más o menos van señalándose con estos sufijos qué órganos de la cavidad abdominal puedan estar afectados. En el 3.1, aquí ya se hace alusión a los vasos mesentéricos o los vasos portales. En el 3.2 se hace alusión a otro tipo de vasos, a los paraórticos, a los ilíacos y a los mesentéricos. Les digo, esto es necesario a veces para fines de radiación. Ya veremos después cómo son esos sitios o esas regiones donde se dirigen los puntos de radiación. Y por último tenemos la etapa 4. Aquí cualquier tejido puede estar involucrado más la médula ósea.
Y por último, a cualquiera de estas etapas, de la 1 a la 4, le podemos agregar el sufijo A o el sufijo B. Si, por ejemplo, puede ser etapa 2A, ¿qué quiere decir? Que este paciente en etapa 2A tiene dos o más regiones linfáticas de un lado del diafragma, pero no tiene síntomas sistémicos. Es decir, no tiene fiebre, no tiene pérdida de peso, ni tiene sudoración. El pronóstico puede ser bueno. Sin embargo, si es una etapa 2 y le agregamos el sufijo B, este paciente tiene síntomas sistémicos y aun cuando sea una enfermedad temprana, estamos señalando la etapa 2, el tener síntomas sistémicos le denota una mayor agresividad al tumor. Y por lo tanto, desde ahí ya se está planeando que la quimioterapia va a ser diferente a que se tuviera una etapa 2A. Entonces, aquí está una lista más amplia de lo que yo les comenté, de todo lo que es necesario para estadificar. Empezamos con la biopsia, buscar todas las cadenas ganglionares que posiblemente puedan involucrarse, desde el tórax hasta la cavidad pélvica, y estudios de laboratorio, biometría, velocidad de sedimentación, y siempre cuando a un paciente se le va a someter a un proceso de quimioterapia, se tiene que hacer una evaluación funcional, cómo se encuentra el corazón, el pulmón, los riñones, el hígado, porque toda la quimioterapia tiene una alta potencialidad de toxicidad en estos tejidos. Por esa razón, y previo a cada ciclo de quimioterapia, se tiene que hacer una evaluación bioquímica del paciente. El tratamiento es con quimioterapia. Existen múltiples esquemas de quimio. Vamos a señalar el más frecuente. Este es el acrónimo A, B, V y D. Y aquí están las drogas que integran este esquema: adriamicina, pliomicina, vinblastina, dacarbazina. ¿Cómo se va a administrar? Aquí tenemos en el día 1 y en el día 15. Y esto se va a repetir cada mes. Tenemos, esta es una variante de un esquema que les voy a comentar. Antes era el MOP-M, mostaza nitrogenada, O de oncovin, P de prednisona y otra P de la procarbazina. Y así nos daba el acrónimo MOP, MOPIP. Bueno, este esquema ABVD y el MOP fue diseñada y demostró su efectividad y lo hizo la Universidad de Stanford. Y durante muchos años, incluso actualmente, se sigue utilizando esta combinación de ABVD y el MOP. El número de quimioterapia, de ciclos de quimioterapia, va a depender de la etapa de la enfermedad. Por ejemplo, los gringos, si es etapa 1, radian el sitio donde está el tumor. Sin embargo, se ha demostrado que la radioterapia es muy tóxica y cada vez se tiende a usar menos. Y hoy día se recomienda para etapa 1 y etapa 2, con 3 meses de quimioterapia es suficiente. Si este paciente va a recibir 3 meses de quimioterapia, el primer mes va a recibir ABVD, el segundo mes
MOP y el tercer mes, ABB, D. ¿De acuerdo? Entonces es un esquema alternado. Y ahí concluye el tratamiento del paciente. Sin embargo, si el paciente tiene etapas avanzadas, por ejemplo, 3 y 4, van a ser 6 meses de quimio. Es decir, de manera alternada va a recibir 3 de AB, V, D y 3 de MO, PP. El esquema inicial de Stanford era dar quimioterapia y si el paciente, bueno, vamos a establecer que el paciente tiene etapa 3, tiene tumor arriba del diafragma y abajo del diafragma. Y supongamos que tenga etapa 3. Este paciente va a recibir 6 meses de quimio. Y los norteamericanos siempre recomendaron radiar los sitios donde hubiera crecimiento ganglionar. Entonces, si empezamos en el mes de enero, en enero le damos el primer esquema, A, B, V, D. Descansa 15 días y viene la radiación. La radiación siempre se va a empezar por arriba del diafragma. Si el paciente tiene involucrado nada más, imagínense esta imagen clínica, pero la mitad del tórax, se le va a llamar hemimanto. Pero si involucra ganglios en las dos axilas y en las dos regiones cervicales, se le va a radiar con el campo de manto, tal como está aquí en la figura. Entonces podemos tener un campo de manto y uno de hemimanto, izquierdo o del lado derecho. Supongamos que ya se radió el hemimanto o el manto completo. Se deja descansar 15 días y luego viene otro ciclo de quimioterapia que puede ser el MOPP. Y el siguiente ciclo de tratamiento va a ser radiación. Y aquí está, por ejemplo, señalado con el número 2, la región paraórtica y el vaso. Se radia ese sitio. Y así se va. Un mes quimio, otro mes radiación, el siguiente quimio y el siguiente radiación. Así hasta completar los 6 meses de tratamiento. Esta es una enfermedad que les comenté que tiene una alta posibilidad de curación. Sin embargo, usando el esquema que les acabo de mencionar, resultó un precio muy caro por lograr la curación, condicionó muchísimas complicaciones. La radioterapia por sí misma puede generar hipotiroidismo, neumonitis, pericarditis, mielitis transversa, radiodermitis y segundas neoplasias. La quimioterapia también tiene sus efectos adversos: neumonitis, esterilidad, cardiotoxicidad, endocrinopatías y segundas neoplasias. Entonces, este esquema tradicional que yo les acabo de comentar, hoy en día está sufriendo modificaciones. Ya se tiende a abandonar la radiación y muchos, sobre todo aquí en Oaxaca, lo que nos quedamos haciendo fue dar pura quimioterapia, nada de radiación, y el paciente le fue bastante bien. Sin embargo, eso ocurrió con el paciente pediátrico, pero en el paciente del adulto todavía se resisten en dejar la radiación. Muy bien. ¿Tendrán alguna pregunta, alguna duda de este tema? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Bueno, entonces concluimos con la enfermedad de Hodgkin y mañana revisamos linfoma no Hodgkin. Sí, doctor. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Sí, Hasta mañana, doc. hasta mañana.
Gracias. A ustedes.